Se dice que si una cosa es técnicamente posible, será una realidad tarde o temprano. Cuando es técnicamente posible integrar la traducción automática en el flujo de traducción audiovisual, habrá traducción automática en la traducción audiovisual. Este es así. Tal vez la respuesta no es si habrá TEA en la TAV, sino cuánta TEA habrá. Por otro lado, debemos ser beligerantes y mostrar todas las pifias del TEA más TAV para que se valore la calidad de una traducción humana bien hecha. Si los humanos, de la película y la serie, comienzan a hablar como robots, TEA, será una pena. El sector audiovisual es muy consciente de la diferencia entre las figuras de animación, artificiales, y los actores humanos, pero las figuras de animación se están volviendo más reales. En el discurso, la traducción, puede ser lo mismo. Esperamos que el público prefiera las traducciones humanas. A veure, a mi no m'agrada preveure el futur, però el present és que la traducció automàtica es fa servir en diversos àmbits de la traducció audiovisual i que hi ha reticències per part dels professionals. Ara bé, més que un debat traducció automàtica sí, traducció automàtica no, a mi el que m'agradaria veure és que les universitats formem estudiants preparats per traduir amb eines. M'agradaria veure que els sistemes milloren i es desenvolupen eines que tenen en compte les necessitats dels professionals i dels usuaris finals. Estic pensant, per exemple, en estimació de la qualitat prèvia o en eines de traducció assistida que facilitin la gestió i coordinació de la feina. I finalment també m'agradaria veure que recerques com les que vam fer fa 10 anys amb el projecte ALST, en què vam estudiar la traducció automàtica de l'audiodescripció i de les veus superposades, en aquest cas, doncs ens aporten dades objectives. I think that machine translation will play an important role in audiovisual translation in the near future. First of all, because a lot of money is invested in machine translation and natural language understanding in general. Second, because this is already used in technical translation, for example. And third, because there are fields like subtitling documentaries, which can easily include machine translation in the workflow. No cal tenir una bola de vidre per imaginar que la traducció automàtica tindrà un paper fonamental en el futur de la traducció audiovisual, com de fet ja l'està tenint en la majoria d'especialitats de la traducció. A més, en la traducció audiovisual es dona la circumstància que de la mà de la traducció automàtica ha arribat també el reconeixement automàtic de la parla i les eines que ens converteixen un text oral en un text escrit. La combinació d'aquestes dues solucions d'intel·ligència artificial han suposat un canvi total de paradigma en el procés productiu de la traducció audiovisual. I per força, un canvi de paradigma ens imposa certes reflexions. A mi em sorgeixen 3 preguntes. La primera és si l'expectativa d'augment de productivitat que genera l'automatització de certs processos realment correspon a la millora que s'està donant. La segona és si pot ser que el receptor de la traducció audiovisual s'acabi acostumant al resultat d'aquests processos totalment automatitzats i la seva tolerància cap a traduccions que no corresponguin o que no responguin a l'estàndard d'una traducció humana sigui cada vegada més gran. I la tercera és si realment es produeix un augment significatiu de la productivitat, què passarà amb els beneficis econòmics que això generi? Serviran per millorar les condicions econòmiques de les traductores o només generaran plusvàlues a les empreses? Segurament no són preguntes tan estranyes o tan noves en el context d'un procés d'industrialització, però sí que ho són per a un sector que fins no fa gaire era un sector eminentment artesanal. Hola, crec que l'impacte de la traducció automàtica en la traducció audiovisual serà important en els propers anys, sobretot en l'àmbit de l'accessibilitat i en la modalitat de subtitulació per a persones sordes, ja que gràcies a l'automatització de molts processos, com les eines de reconeixement de parla, les eines de segmentació i de codificació automàtica, la integració de la traducció automàtica a les eines de traducció assistida i també la integració dels editors de subtítols en les eines de traducció assistida, facilitarà que es puguin traduir molts més continguts de forma molt més ràpida. D'altra banda, crec que en altres modalitats, com la de doblatge o la de veus superposades, la traducció automàtica no tindrà un efecte tan important, ja que metodològicament la tecnologia no hi incideix tant
I després crec que també es dona més valor a una traducció potser més natural i més creativa. Creo que el impacto de la traducción automática en la traducción audiovisual va a ser bastante limitado, porque aunque quizás te pueda ofrecer una traducción medianamente decente, al final estamos ante textos muy creativos y solo un profesional de la traducción podrá conseguir una traducción tan creativa como la original. Creo que el impacto que tendrá, de hecho ya lo tiene, será, por un lado, que hay compañías que solo buscan reducir los costes a expensas de las condiciones de trabajo, las tarifas del traductor y la calidad de los subtítulos. Si sois usuarios de algunas plataformas audiovisuales, lo debéis haber experimentado. Por otro lado, hará que los traductores nos unamos para defender nuestros derechos, y la calidad en el TAV sobre todo, sin recurrir al uso de la traducción automática solo porque sí. Al igual que en otras modalidades de traducción, habrá textos y modalidades de la TAV en los que será muy útil, los habrá en los que será útil, y los habrá en los que no lo será en absoluto. Desafortunadamente, el uso que se hace actualmente, desde mi punto de vista, no parece ser especialmente incentivo ni para traductores ni para la calidad, y la creatividad en el TAV o cambia mucho la cosa o mal vamos. Pues básicamente yo creo que la traducción automática seguirá siendo, como entiendo que es ahora, como un método de apoyo para el traductor. O sea, no creo que vaya a sustituir al traductor realmente, porque al final estamos hablando de un proceso, una labor en la que hay una transferencia cultural. Entonces, de momento, a pesar de que es cierto que hay IAs que hacen cosas revolucionarias, me parece a mí que la traducción automática de momento será un apoyo y desde luego en algunos ámbitos me parece súper útil, como por ejemplo, no sé, en la subtitulación en vivo, o en momentos en los que la traducción tiene que ser como muy efectiva, muy rápida. Pues desde luego yo creo que la traducción automática es un buen punto de partida, pero desde luego siempre tendrá que haber alguien que esté editando las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Cuál crees que será el impacto de la traducción automática sobre la traducción audiovisual de los próximos años y por qué? La utilización de la traducción automática para la creación de subtítulos para oyentes en traducción audiovisual conlleva ciertos riesgos que habría que tener en cuenta. Creo que en un principio la rapidez con la que los programas de TAV pudieran crear subtítulos sería considerable. La cuestión es si esa rapidez en la creación de esos subtítulos sería algo positivo para la labor de la traducción, porque aún así necesitaríamos un revisor finalmente que pudiera comprobar que la traducción creada por un programa automático es lo más correcto posible. Otro de los problemas que se pueden ocasionar es el hecho de que no se tenga en cuenta en estos programas de traducción automática el contexto, los aspectos sociolingüísticos, cuestiones metalingüísticas del tipo ironía, humor, dobles sentidos, etc., o cuestiones pragmáticas del uso de la lengua en un contexto natural. También me pregunto cómo un programa de traducción automática va a tener en cuenta o va a ser capaz de tener en cuenta las cuestiones técnicas del subtitulado para oyentes. Y me refiero a típicos aspectos que normalmente utilizamos en nuestras clases de traducción audiovisual y sobre las que enfatizamos bastante, como es la sincronización, el ajuste de los subtítulos o la división del texto en subtítulos bilineales, por ejemplo. En nuestras clases de traducción audiovisual solemos enfatizar el hecho de que hay muchos factores lingüísticos, culturales y técnicos que requieren una atención especial por parte del traductor audiovisual. Y por eso me resulta un poco dudoso pensar que un programa de traducción automática pueda tener en cuenta estos factores lingüísticos, culturales y técnicos. Hemos visto, y no tiene que resultar bastante fuera de lugar, que en los últimos tiempos ha habido subtítulos creados automáticamente que no han pasado por un filtro o una revisión exhaustiva y que han provocado gran controversia. Me refiero, sin ir más lejos, a aquellas traducciones dudosas que aparecieron en el mercado con la serie El juego del calamar. Sinceramente espero que la calidad del subtitulado para oyentes en los próximos años se siga manteniendo con el gran trabajo de la mayoría de las y los traductoras y traductores
profesionales audiovisuales que hay en este país y no se recurra tanto a la traducción automática de esos subtítulos. Et diria que la intel·ligència artificial aplicada a la lingüística, la traducció i, de fet, a altres arts creatives i altres disciplines creix a una velocitat exponencial que resulta difícil d'entendre des de la perspectiva de les generacions que l'hem vist néixer. El nostre cervell no sembla programat per entendre creixements disruptius d'aquesta magnitud. En el camp concret de la traducció audiovisual, la confluència de traducció automàtica neuronal, tècniques millorades tant de transcripció com de reconeixement de la parla, ens augura un futur molt emocionant. Els professionals del sector crec que farien bé d'acceptar els canvis de paradigma i d'estar disposats a oblidar moltes de les coses que hem après, aprendre o intentar-ho cada dia d'allò que ens arribi i augmentar la nostra resiliència per trobar un nou encaix en un mercat que de ben segur serà molt i molt canviant. Hola, jo crec que la traducció automàtica tindrà cada vegada més importància en la localització de videojocs. De fet, ja fa uns anys que grans desenvolupadores i també agències especialitzades en localització de videojocs ho estan investigant. I haurem de veure també com formem el nostre alumnat per posteditar aquest tipus de text. Moltes felicitats, revista Tradomàtica. No me gusta hacer suposiciones sobre el futuro de nuestro, rápidamente, cambiante mundo. En realidad, me interesa más explorar qué cuestiones deberemos priorizar cuando utilicemos y estudiemos la TEA en el futuro. Al fin y al cabo, el impacto de la TEA en nuestro campo, la TAV y en mi caso el MA específicamente, dependerá de cómo decidimos utilizarla tanto los profesionales como los usuarios. Creo que la TEA y, en general, la tecnología, tienen un gran potencial, siempre y cuando entendamos y reconozcamos sus pros y sus contras y lo utilizamos conscientemente en el contexto adecuado. Para mí, esto significa estudiar cuidadosamente la interacción entre el ser humano y el ordenador y asegurarnos de que las nuevas tecnologías nos son útiles y nos ayudan a tener más tiempo para trabajar en aquellas tareas, géneros y tipos de traducción que requieren creatividad y enfoques no estándar. Uno de los riesgos de la TEA, creo, es la estandarización/neutralización, que corre el riesgo de minimizar la diversidad y la variedad, y que considero un tema clave de cara al futuro. Al mismo tiempo, si se utiliza con prudencia, la TEA puede aumentar la diversidad porque permite desbloquear contenidos a los que no podemos acceder en diversas lenguas de forma eficiente y eficaz con un ritmo de trabajo exclusivamente humano. Espero que la TEA en el futuro nos ayude a hacer más contenidos accesibles y, como tal, sea un valor añadido a nuestros métodos actuales. Pero no creo que la TEA se utilice únicamente para que nuestro trabajo sea más rápido y económico, si solo es considerado un instrumento para mejorar la rentabilidad. Creo que la TEA y la tecnología tienen más valor cuando complementan y apoyan nuestro trabajo, y también introducen varios niveles de calidad en la traducción, dependiendo del contexto. Es importante que aprendamos a entender estas diferencias, como profesionales y usuarios de la AVE, y que sabemos cuándo conviene utilizarla y cuándo no. La TEA puede resultar útil en contextos específicos, pero no como solución estándar de talla única. Habilidades de alfabetización en TEA, por así decirlo. Por último, la TEA, como todas las tecnologías, debería contemplarse en términos de división e igualdad digitales. Asegúrese de que la utilizamos de manera democrática y ética y que no crea nuevas formas de exclusión. La TEA y sus funciones deben tener en cuenta la diversidad, para personas de todas las capacidades, culturas, procedencias, etc. Me refiero, por ejemplo, a los tipos de textos con los que se forman los sistemas y a asegurarse de que reflejan culturas bastante distintas, idiomas más pequeños, diversidad de tipos de texto, etc., para que no se formen prejuicios. Pero también me refiero a la disponibilidad de sistemas de TEA de calidad, y en la disponibilidad de traducciones de calidad para todos, no solo para aquellos que puedan permitírselo, tengan acceso, etc. La TEA ha llegado para quedarse, y espero que podamos utilizarla de forma equitativa.